El Señor no es la vida más que todo lo demás y a veces no valoramos la vida. Hay personas que yo he escuchado que dicen, vende todo lo que se tenga con tal de que me puedan atender a ver si puedo vivir un poco más. Y sé que no siempre nos salen las cosas como quisiéramos, pero tenemos la vida y la promesa de vida eterna también. Y claro, de todas maneras tenemos retos. Y ayer se nos hablaba de vivir por fe, o sea, creerle a Dios, y Dios nos va a ayudar. Cuando uno empieza a leer la palabra, por el oír o leer la palabra de Dios viene la fe, pero deja uno de leerla, de oírla y escucha otras circunstancias que son reales, y pues en vez de tener fe viene todo lo contrario, duda, temor, preocupación. Pero cuando uno lee la palabra, aún en medio de la prueba, pues viene fe, esperanza, seguridad, confianza, todo lo que... Entonces, sé que tenemos pruebas, pero permanezcamos firmes. Vamos a hablar un tema que creo que es muy relevante para nosotros: fructificad y multiplicaos. Es el título y el tema, la multiplicación conforme a la imagen de Dios, es lo que vamos a mirar. Y quiero que me acompañen en la lectura de Génesis 1 del 26 en adelante. 26 al 28. 1, 2, 3. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Oremos igual en voz alta en el nombre de Cristo. Señor eterno, gracias porque nos creaste, porque existimos, porque vivimos. Pudiéramos no haber existido, pero después de tantas circunstancias, Señor eterno, tú nos has dado la vida y la oportunidad con un propósito. Tú nos creaste para algo grande. Se batalla, pero hay poder en el nombre de Jesucristo, Señor eterno. Yo te ruego, cubras con tu gracia la vida de cada uno de tus hijos, nuestros hermanos y hermanas, nuestros amigos, amigas, nuestros hijos, nuestros niños. Y tú nos des una palabra que nos oriente, que nos ayude. Tú quebrantes toda opresión espiritual, tú quebrantes todo estorbo espiritual y des libertad a tu palabra. Quebranta toda obra de las tinieblas y danos la cobertura, como dice tu palabra: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. También tu Espíritu nos revela tu palabra, nos da el entendimiento, Señor, que seas tú quien tome el control y la dirección sobre todo principado y potestad, sobre todo gobernador y hueste de maldad. Que tú tomes el protagonismo, Señor eterno, y nos hables una palabra que nos bendiga grandemente en el nombre de Cristo. Amén, gracias. Gloria al Señor. Pueden sentarse dándole la gloria a Dios. Él es digno de la gloria, de la honra y de la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, amigos, probablemente me dirán, este tema, estos textos, yo los he ya escuchado mucho. Bueno, es bueno escucharlos, pero creo que hay más, mucho más que solamente escucharlos. Y cuando se habla de fructificar y multiplicarse, parece no ser muy llamativo para nuestra vida, porque como que se asocia con que tengo que fructificar y multiplicarme. Es una orden y demanda acción de mi parte. Y es que como que estamos impuestos a escuchar, pero sin tener que responder con acción, sino solamente ya escuché y ya. Pero no, siempre tiene que haber acción. Alguien que estudia cualquier carrera universitaria por años escucha, pero pues después tiene que ponerlo en función, y si escuchó adecuadamente, lo asimiló y lo aprendió, entonces lo va a poder desempeñar. Igualmente alguien entra a trabajar de ayudante con un albañil, y si presta atención, pues al rato pues es hasta contratista.
o un buen albañil, pero si no se queda pues así, ¿verdad? Como ayudante. Entonces es importante porque no es cualquier cosa, es el plan original de Dios. Es cuando, o sea, no solamente estamos hablando de la creación, del origen, porque Dios no crea las cosas nada más por crearlas. Nosotros no vamos a comprar cosas nada más por comprar cosas, aunque a veces puede pasar, sino que Dios nos ha creado con un propósito. Si usted lee los versos que le anteceden, al sol lo creó con un propósito, a la luna, las estrellas, o sea, las plantas, cada una según su género, según su especie, y también cada animal, o sea, la tierra, las estaciones, o sea, todo lo hizo perfecto. Es imposible que se hubieran dado las cosas nada más por el Big Bang o por cualquier otra cosa o por evolución solamente. Es increíble lo que Dios hace, es grande, extraordinario, glorioso y maravilloso. Entonces se trata de fructificar y multiplicarse. Y en ese sentido yo he pensado en alguno de los árboles, me quedé pensando cómo batallan los diferentes árboles para cumplir la orden de Dios de fructificar y multiplicarse. Pero primero quiero decir, son dos cosas distintas. Fructificar es una y multiplicarse es otra cosa. Fructificar, cuando se habla de los frutos del Espíritu Santo, se habla de nuestras acciones conforme al Espíritu o conforme a como Dios quiere. Fructificar es tener una conducta adecuada a la palabra de Dios, es decir, a la imagen de Dios. Y multiplicarse, pues ya es multiplicarse siendo a imagen de Dios. Y me viene a la mente, por ejemplo, un árbol, un roble que crecen grandemente, los robles, pero todo el proceso que pasan para fructificar, comparándolo con nosotros, todas las dificultades que enfrentamos en la vida para poder vivir conforme a la palabra de Dios, que es fructificar, y luego para multiplicarnos en otros creyentes más. Si yo levantara a ver quién va de cuesta abajo, quién no tiene ningún problema, quién, gloria a Dios, todo perfecto, no lo voy a preguntar, pero yo creo que es difícil. Y si a veces estamos contentos de momento, pero las pruebas vienen y van, pero hay victoria en el nombre de Cristo, amén, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Una anécdota que, bueno, no deja de ser una fábula, pero que contiene una gran verdad, así como las parábolas son relatos que contienen grande verdad. Y esta fábula, pues que miré, estaba un árbol de roble y empezó la primavera. Al derretirse la nieve, el hielo, empezaron a nacer muchos arbolitos alrededor. Y pues uno de ellos volteó hacia arriba y le dijo: mira, yo también soy roble. Bueno, pues ahí quedó. Y la primavera, vino el verano, y pues los arbolitos creciendo, fortaleciéndose, enraizando y creciendo, ¿verdad? Pero no faltaba, por ahí llegaba alguna cabra montés y se los comía, llegaba algún otro animal y bueno, pero aún así, pues la primavera, luego viene el verano, se desarrollan más, el otoño ya empiezan a caerse las hojas, pero luego viene el invierno y entonces cubre por completo pues los arbolitos pequeños a los grandes, todo, cubre todo por completo, y ahí sí como que no queda nada. Cuando la vegetación está cubierta, entonces diferentes especies que son herbívoros pues huelen y pues descubren y consumen lo que está cubierto por la nieve. Entonces así quedó, pero luego hubo deslaves, piedras,
cosas, muchas adversidades. Y después cuando ya empieza a venir la primavera de nuevo, empieza a derretirse la nieve, el hielo, entonces ahí está una vara, ¿verdad? Así, sin hojas, medio quebrado, ladeado, nada más pende de una sola raíz, agarrado a una roca, ¿verdad? Casi no hay tierra, o sea, difícil. Entonces, ahí según el relato, el árbol grande voltea y le dice: no, ya eres un roble, ya que pasó los demás ya no estaban, los demás arbolitos no eran un roble. Y yo quiero decirle que aquí Dios le dio la orden a las plantas y a los animales, pero las plantas y los animales son otras historias que pudiéramos ver, la historia de los pingüinos, por ejemplo, pero bueno, nada más con la del roble está bien. Y entonces, aunque hay historias extraordinarias que pudieran mencionarse, pero entonces Dios le dice a las plantas: multiplíquense, fructifiquen y multiplíquense. No es multiplicarse y luego fructificar, es fructificar, es decir, vivir como Dios quiere, cada quien según su género y según su especie. O sea, tú eres a imagen de Dios, así te vas a multiplicar. Tú, según tu género y tu especie, tú eres un manzano, pues manzana verde o roja, y así te vas a multiplicar. Cada quien según su género y según su especie. Y me llama la atención entonces que un roble forma una parte muy importante en un ecosistema y por decirlo así también en una cadena alimenticia. Porque un roble, después de todo lo que puede pasar, entonces pues puede producir bellotas, a pesar de las raíces como están, la sequía, el hielo, el calor. Un roble pues es como la base para la vida. Muchos roedores, digamos ardillas, conejos y otros, pues comen, se mantienen de las bellotas, algunos diferentes loros, muchas aves, incluso aves grandes, gallinas monteses, guajolotes. O sea, una diversidad de animales dependen de las bellotas, y de ahí entonces, de ese tipo de animales, bueno, vienen los carnívoros que se alimentan de todos eso. Entonces, vea lo importante. Entonces, y luego las ardillas, pues luego le hacen un hoyo, o algunos pájaros le hacen hoyos para guardar las bellotas ahí mismo. Las aves hacen nido. O sea, es fundamental todo el proceso que pasa un roble para que pueda continuar la vida. Y eso no puedo yo ignorar lo que han hecho los padres de cada uno de nosotros, con errores, pues sí, ¿y quién no? ¿Quién no tiene errores? ¿Quién es perfecto? Dijo el Señor: el que sea libre de pecado tire la primera piedra, y dice que del más viejo al más joven se fueron yendo. Creo que los más viejos tenían más pecados acumulados. ¿Y quién te condena? No quedó ninguno. Y dice la Biblia: no hay justo aún uno. Pero bueno, entonces nosotros también batallamos como el roble. No es fácil. No es fácil dar frutos, o sea, vivir conforme a la palabra de Dios, o sea, reflejar su imagen, reflejar sus valores, reflejar lo que Él puso en nosotros. No es fácil. Pero nosotros tenemos que vivir conforme a los principios de Dios. O sea, Dios hizo la vida y estableció principios. Estableció leyes de la naturaleza, la tierra cumple, los astros, las estrellas, las estaciones, o sea, el mar, o sea, hay vida, o sea, todo. Y entonces nos pide, pues, fructificar. Se entiende que un manzano, uno no va a esperar higos, o no va a esperar alguna otra cosa, se espera manzanas. Y cuando el Señor fue de la higuera, pues esperaba higos, y debería de haber tenido higos, pero no tenía higos, y entonces la maldijo: y nunca más nazca de ti. Y es importante, porque si nosotros miramos cuando creó las plantas, los animales,
Y luego al final, en conclusión, Dios los bendice para que se multipliquen y para que fructifiquen y multipliquen. Sin embargo, después en la caída, ahora maldice la tierra y ahora en vez de dar fruto da cardos y da espinos, que es casi lo mismo, diferentes tipos de espinos cuando está maldecida. Y luego la humanidad, entonces estábamos bajo maldición, pero luego estoy haciendo una reseña para luego profundizar un poquito más, pero luego le dice a Abraham, en tu simiente, o sea, en tu semilla, como la planta es lo que quiere decir, serán benditas, o sea, quebrante esa maldición, serán benditas todas las familias de la tierra. Pero eso es, si volvemos a la simiente, dice, la cual es Cristo, a ser hijo de Dios, como dice, a los que creen en su nombre les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces ahora nosotros podemos dar frutos adecuadamente por el Espíritu de Dios, los frutos del Espíritu Santo, las acciones que reflejan la imagen de Cristo. Pero otras acciones no reflejan, no son enemistades, pleitos y más cosas no reflejan. Ahora, una vida neutral tampoco lo refleja. O sea, yo no soy malo, pues sí, pero no reflejo la fe, amor, gozo, paz, paciencia, o sea, y todo lo demás no lo reflejo. O sea, por eso tenemos que fructificar, o sea, ser a la imagen de Dios y entonces multiplicarnos. A cada uno lo creó según su género y su especie, y entonces ahora, y aparte que en el fruto, ahí va la semilla que lleva el potencial de multiplicarse exactamente igual, los cromosomas son exactamente igual para multiplicarse. Los demás, o sea, no van a hacer algo distinto. Entonces, nosotros tenemos que luchar por vivir conforme a la palabra del Señor y entonces multiplicarnos. Cuando Dios crea las plantas, los animales y al hombre, es una ley universal: multiplíquense, fructifiquen y luego se van a multiplicar según su género y según su especie. Y eso es importante porque después de Adán se multiplicaron, pero no a imagen de Dios. Hubo una alteración espiritual y también genética. Recuerden que en ese entonces, en días de Noé, había gigantes ya en la tierra. Eso no era lo que Dios creó. Y los hijos de Dios se mezclan genéticamente y también les nacieron gigantes. Aparte las obras perversas, o sea, esos no eran los frutos que se esperaban. Entonces, y pues bueno, yo me recuerdo en el rancho cuando íbamos, pues se sembraban sandías, pepinos, melones, calabazas y maíz y no me acuerdo qué otras cosas más, pero nacían otras hierbas y esas había que quitarlas porque esas no iban a dar el fruto que nosotros queríamos. Entonces, Dios espera el fruto. Nada se reproduce fuera de su naturaleza. Entonces, cuando la palabra hebrea se traduce como género, especie, indica una identidad propia, exclusiva de cada uno. Aquí no me dice que nosotros evolucionamos del simio o algo así. Recuerden aquella niña que fue y preguntó a su padre: oye, papá, ¿de dónde venimos? Ah, evolucionamos del simio y fuimos, y ya, pues aquí estamos. ¿No? Y no quedó muy convencida y va con su mamá: oye, mamá, ¿de dónde venimos? Ah, hija, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y dijo: pues mi papá dice que venimos del simio. Bueno, cada quien platica su historia, mija, pero pues nosotros venimos de Dios nos creó, ¿verdad? Ese no era cristiano, pues por eso hay que ser cristiano, ¿verdad? Pero cada quien según su especie. El que tiene, o sea, yo he puesto semillas de mango y espero que sean de ese tipo de mango específicamente, o sea, de manzana o algo. Entonces, es importante esta idea, estar bajo bendición
para multiplicarnos. Porque Dios no nada más les dijo fructifiquen y multiplíquense, los bendijo Dios. Y cuando el hombre cae en maldición, entonces se multiplica, pero así como la tierra produce cardos y espinos, la humanidad produjo otra cosa muy distinta a lo que Dios quería. Por eso cuando viene Juan Bautista dice, haced frutos dignos de arrepentimiento, o sea, den acciones correctas. Sí, genéticamente son hijos de Abraham y de Adán, pero espiritualmente no lo son. Entonces, por eso es que tenemos la lucha para reflejar a Cristo en medio de diferentes situaciones, así como el roble. Es importante entonces salir de esa condición de maldición y entrar en bendición. Mire, a Adán le tocó conocer todavía a Lamec, padre de Noé, a Matusalén, perdón, abuelo. Algunos 56 años. Entonces imagínense mirar todas esas generaciones echadas a perder. Qué dolor para él y Eva, pues no sabemos cuánto haya vivido, pero probablemente lo mismo, alrededor de lo mismo. Y mirar tanta gente así. Y a nosotros debe dolernos que incluso tenemos familia, tenemos compañeros, compañeras, vecinos que no están viviendo conforme a la imagen de Dios, matrimonios que se desintegran, vidas que no cumplen su propósito, hijos que van a otros lugares, gente que ya partió. Y es que no es fácil, porque uno quisiera como que todo esté fácil para poder dar frutos, pues el roble que pensamos no estaba fácil. La hermana Rosa María Guillín, antes de partir con el Señor, partió teniendo cáncer y así siguió luchando. El último congreso o campamento de mujeres ahí en Tecate fue ella en silla de ruedas y le dijo a su hija, ¿quién te dijo que la vida cristiana era fácil? Así le dijo. O sea, no es fácil. Entonces, qué importante que cuando Dios creó al hombre dice algo más específico. Ahí no dice nada más produzca la tierra y hierba verde o produzcan las aguas pues peces, no dice, ahí dice hagamos. O sea, Dios es el que quiere, Él mete la mano para hacernos a su imagen y semejanza. Entonces cuando uno dice, Señor, aquí estoy, mira, aquí estoy, Señor, pero no, generalmente uno no dice, Señor, aquí está mi vida, haz lo que quieras con mi vida. Uno dice, no, Señor, mira, ayúdame, pues el carro se ponchó, ayúdame, los zapatos ya están viejos, bendice a mi hijo, sana a fulano, pero no voy a que sane, convierte a fulano, pero no voy y lo disipulo. O sea, ayúdame, bendíceme, que todo esté bien. Y eso no es entregarle la vida a Cristo y no es estar bajo su señorío ni bajo Él como Dios. Estar bajo su señorío o bajo Él como Dios, por eso acuérdense lo que dice la Biblia, adorar y servir, porque si no le sirvo, entonces nada más a Dios se le adora. Entonces, ¿cómo se le va a adorar y no se le va a obedecer? Pues entonces no es verdadera adoración. Ese es otro tema. Entonces nosotros tenemos que reflejar la santidad de Dios, la justicia, el amor, la sabiduría, todo de Dios. Ayer estaba enseñándole a una de las nietecitas ahí de la Biblia, explicándole y todo, y se me paró enfrente. Pero Dios ¿es real? Ay, dije yo, o sea, ¿cómo le...? Digo, la respuesta es obvia, pero explicárselo, o sea, ¿cómo, verdad? Que Dios es real. Entonces, Dios quiere bendecirnos, pero cuando uno vive conforme a su palabra, cuando Adán y Eva, en vez de obedecer la palabra inicial de Dios de no comer del fruto del árbol, obedecen la voz del diablo y por lo tanto desobedecen a Dios, ahí entra la maldición y entran todos los problemas. Y en este tiempo, nada más por vivir a nuestro criterio, ahí ellos vivieron a su criterio, no, pues es mejor como dice el diablo. Y también el rey Saúl dijo, pues es mejor como yo pienso. Es un principio satánico. Porque Dios estaba en su trono y Luz Bella era el que estaba en su trono ahí rindiéndole culto siempre. No, dijo, voy a subir y voy a hacer mi trono encima de él
y yo voy a estar encima, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y hacer las cosas a nuestra manera es un principio satánico que parece bueno, parecía bueno lo que estaba haciendo Saúl, pero fue grave. Y aquí habemos gente de bien, trabajadores, buenas personas, pero eso nos confunde porque hacemos cosas a nuestra manera, pero seguimos catalogándonos como personas buenas como Saúl, pero eso no es bueno. O sea, tenemos que esforzarnos a través del discipulado, de las disciplinas espirituales como la oración, el estudio profundo de la palabra del Señor, y dejar cosas que no nos ayudan mucho en eso, sino que nos entretienen, nos distraen, nos desvían, para ser a la imagen de Dios y multiplicarnos. Porque mi nieta tal vez no va a ver a Dios, pero va a ver los frutos, las acciones, o sea, la imagen de Dios a través de nosotros. Denle un aplauso al Señor porque estamos muy serios. Es importante el orden, fructificar y multiplicarse. Hay religiones que se multiplican y después tratan de fructificar, o sea, de tener, pero no, acuérdense los fariseos, y en ese tiempo también. Pero no solamente hay religiones, sino podemos haber religiosos también, aquí en casa, que no fructificamos porque pues la vida es adversa. Para mí es fácil darle un abrazo a uno de mis hermanos, a Chayo, a Manuel, a tu hermano José Ángel, a quien sea. Pero si alguien me choca un carro y hay problema, ¿a poco ahí? Claro, no le voy a dar un abrazo tampoco, pero, o sea, la imagen de Cristo se tiene que reflejar en las adversidades, en las luchas, en las pruebas y en los problemas, no cuando todo está bien. Cuando llegaba la temporada de que ya debería de haber nuevas bellotas, los pájaros y todas esas especies no llegaban. Oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo está? No, es que ya es tiempo y tiene que haber bellotas. Y cuando Cristo venga, Él dice, en eso conocerán que son mis discípulos o que son conforme a mi imagen o como yo quiero que sean, en que se amen los unos a los otros. Amarnos unos a otros con amor entrañable. Entonces es importante fructificar. Cada quien tenemos esa tarea y yo pienso que aunque algunos pensamos estar bien, podemos estar mejor, y si ahora estamos excelentes, mañana es otro día, otro compromiso, otra responsabilidad. Pero la cantidad no puede sustituir la calidad, ¿verdad? Porque en días de Noé, entonces, quitó toda la maldad que se había multiplicado. Ellos se multiplicó la humanidad, pero espiritualmente no estaban hechos. La maldad era mucha, la tierra estaba llena de violencia, El problema no fue la multiplicación, fue que no estaban fructificando. Después Noé, fíjese, a Noé le da las mismas palabras. O sea, reinicia el propósito. Otra vez con la familia de Noé, reinicia. Era justo en sus generaciones, o sea, no se había contaminado genéticamente, espiritualmente tampoco, o sea, era imagen y semejanza de Dios. Entonces, le dice exactamente lo mismo: fructifiquen y multiplíquense. Y lo primero que hicieron fue adorarle, someterse a Dios, para estar bajo bendición y bajo el señorío de Dios. Y comenzaron a multiplicarse, pero de inmediato entonces empezaron a desviarse de nuevo, y entonces pues edifican la torre de Babel y se desvían de Dios de nuevo. O sea, como dijo en tiempos de Noé, todo intento del hombre y pues también de la mujer, desde luego, desde su nacimiento, es hacer el mal. Entonces lo que estamos viendo es que Dios nunca ha quitado el dedo del renglón. No es una historia del Génesis o del tiempo del pueblo de Israel, es de este tiempo. Porque entonces Dios llama a Abraham a formar una nación y le da leyes y preceptos
para que vivan conforme a la manera que Dios quiere que lo hagan. No les dijo multiplíquense, sino que mire, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, después de decir que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. O sea, les dio los mandamientos. Esta va a ser su conducta, estas van a ser sus acciones, sus frutos, y entonces van a ser un pueblo que va a ser un ejemplo para todos los demás. Sin embargo, ellos pues también se corrompieron, ya lo dijimos, en tiempos de Juan Bautista. Él les requiere, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque esos frutos no muestran que se hayan arrepentido del pecado, siguen pecando, sigue habiendo pues maldad. Entonces, aunque llegó a ser una nación, pero realmente no reflejaban a Dios. Guardaban ciertas reglas, las recitaban, las decían, pero no las tenían en su corazón. Como si yo traigo la Biblia, pero no la tengo en mi corazón. Hay gente que no roba, pero no es porque ama al prójimo, es porque pues no, y si me agarran voy a la cárcel, pues mejor no robo. Pero si se llega a encontrar algo por ahí, pues sí. Jesucristo, según Colosenses 1:15, dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, Cristo, Él vuelve a ser como al inicio, la imagen de Dios invisible. No físicamente, sino todas las virtudes de Él. Es la imagen del Dios invisible. Entonces, tenemos que parecernos lo más posible a Cristo, no al otro. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, ahí habla de que es la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, pero dice, los ha puesto para que lleven mucho fruto. O sea que unidos a Cristo vamos a poder dar frutos adecuados, correctos, acciones correctas. Pero separados de mí, dice en otra parte, nada podéis hacer. Entonces yo, por más que imite la conducta de Cristo, no puedo. O sea, si no tengo un cambio en mi corazón, puedo disciplinarme en no hablar, mirar, oír, decir cosas, pero tarde que temprano. Alguien ha dicho, es que se me salió decir, pues claro, pues es que ahí estaba. Al Señor con la lanza lo hirieron y no le salió algún improperio. O sea, perdónales, Padre, pero no saben lo que hacen. Pero sus discípulos, Señor, si quieres oramos que descienda fuego y los consuma a todos. Y Pedro pues sacaba la espada. Entonces, unidos a Cristo, a través de las disciplinas espirituales, entregándole nuestra vida a Él, vamos a poder llevar mucho fruto, vivir como Él quiere. Pero a veces alguien puede estar unido a una religión solamente, como aquellos antiguos, y no a Cristo. La manera adecuada de dar los frutos, o sea, las acciones correctas, es a través de la oración, de la palabra, de una disposición, de un rendimiento a Cristo. Entonces, que Él nos llene de su Espíritu Santo, y entonces sí vamos a dar los frutos correctos ya como imagen de Dios, porque vamos a estar llenos de Dios, amor, gozo, paz, paciencia, vamos a dar los frutos adecuados. Pero cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, pues por algo dice, y quítese vosotros todo enojo, ira, gritería, maledicencia, y habla de las obras de la carne, que cuando son de la carne no son los frutos del Espíritu Santo. Por eso necesitamos nosotros meternos más con el Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando en Mateo 28 nos dice, hagan discípulos, no es algo distinto a lo que dice en Génesis de fructificar y multiplicarse. Es lo mismo. Un discípulo es alguien que vive conforme a la palabra de Dios, a como Él quiere. O sea, por ejemplo, Adán, cuando vivía conforme a la palabra que Dios le dio, vas a cuidar el huerto y nomás no comas de aquello. Cuando ya vivió no conforme a la palabra de Dios, ya dejó de reflejar la imagen de Dios, y entonces entra la maldición y viene todo el declive que miramos.
Sin embargo, cuando volvemos a Cristo, a través del discipulado, tenemos unos buenos libros de discipulado, sobre todo está la Biblia. Ahorita estoy terminando de organizar uno para los líderes también, de unas 20 lecciones. O sea, podemos recibir mucho de Dios, o sea, reflejar a Cristo. Aún cuando viene la nieve, cuando viene el dolor, el sufrimiento, el calor, aún cuando vienen todas esas cosas, ese es el tema, reflejar a Cristo. Yo no soy muy bueno para ver como las emociones así de las personas, así, porque no, como que no me estoy fijando, ¿verdad? A veces las hermanas dicen, ¿ya te fijaste que se ve que viene triste la hermana? Ay, mira, qué alegre viene, hermana. O sea, la hermana se mira preocupada. Llega el niño de la escuela, a ver, ¿qué te pasó? No, dime qué te... O sea, tienen mucho discernimiento. Pero yo, con permiso de algunos hermanos aquí, a mí me quedó la imagen de la hermana Ernestina Núñez. Y mire, ella siempre tenía una sonrisa, pero a la vez tenía la cara como así, por tantos, o sea, como el vestigio de muchas luchas, pruebas, batallas, sufrimientos, como así, pero siempre esforzándose en también tener una risa, y no esforzándose, sino que era desde dentro. O sea, yo le miraba las dos cosas, le miraban los vestigios de las batallas, del sufrimiento, de las luchas, de las pruebas, pero siempre tenía una sonrisa para los demás. Y ahí me puede corregir cada quien, sobre todo su familia, si piensan distinto, pero yo eso es lo que miraba. Se le enfermó un hijo y que pues no tenía remedio, se metió no sé si 40, 50 días de ayuno, y antes se ayunaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora oí un hermano que dijo, no, hermano, es que a mí me da latido, dijo, pues yo no puedo desayunar. Pues, ¿qué será latido, verdad? Pues no sé. Pero bueno, entonces de otro le dijo, sóbese con pomada, no sé qué, ¿verdad? El ombligo ahí, algo así. Pero bueno, entonces, hermanos, tenemos una tarea. Mire, tenemos pruebas, sí las tenemos. Él nos dice, más confíen, yo he vencido. O sea, podemos vencer en el nombre de Cristo, a pesar de las pruebas. Si le preguntáramos a la hermana Ernestina, creo que vivió al menos unos 84 años, me parece, por ahí así, no estoy seguro. ¿Cuántas pruebas tuvo? ¿Cuántas dificultades? Y uno pregunta, ¿y mi padre? ¿Y mi abuelo? ¿Y mi bisabuelo? Y luego el otro, todo lo que tuvieron que pasar para estar aquí nosotros. Pero vencieron y aquí están. Antes no había, pues, las comodidades de ahora, ¿verdad? Que la Walmart, que los lentes, que un ultrasonido para, o sea, no. Cuando yo nací no fui a la clínica y con todo, no, mi abuela, a ver, aquí, este prietito, pues se va a llamar Martín. Era todo, nada de que, no. Y con que no lloras, tienes que llorar y pues ya. Que le cayó mal la leche de la chiva, pues tráiganle de fulana. No, si quiere, y si no, pues no hay. Antes era más difícil. O sea, todas nuestras generaciones han luchado y nosotros no nos vamos a cuartear. Hay confianza en el nombre de Jesucristo y vamos a cumplir el propósito para el cual estamos aquí. Reflejar la imagen de Cristo en medio de toda esta situación. Noé, en medio de toda la adversidad, reflejó la imagen de Cristo. Miles de creyentes, de discípulos de Cristo, prefirieron morir que vivir negando al Señor o vivir de una manera distinta. Por su conducta, por sus acciones, por sus frutos. ¿Tú eres cristiano? ¿Qué le dijeron a Pedro?
Tú eres de los de, no, yo no soy, ¿cómo no? Si tu manera de hablar te distingue que eres, has andado con, no, yo no soy. Y no sea la otra frase, y eso que eres cristiano. Hay poder en el nombre de Jesucristo, hermanos. Todo el tiempo, de principio a fin, Dios está buscando cumplir su propósito y no ha quitado el dedo del renglón. Que vivamos conforme a su palabra y que nos multipliquemos bajo su bendición. Él llevó la maldición en la cruz, y cuando uno es bautizado en el nombre de Cristo, porque ahora tenemos un bautismo ahorita a la una, bueno, ya, en el nombre de Cristo, entonces estamos bajo bendición y a multiplicarnos. Nos han pasado adversidades en la vida, nos están pasando, pero yo voy a reflejar la fe en Cristo y no el desánimo y el desaliento. Sí, somos humanos, pero somos humanos que creemos en Dios y reflejamos su imagen, que confiamos en Él. No es fácil, no es fácil. A veces es una vida difícil, pero el justo no anda por vista. Sea que las cosas se miran bien o que se miran mal. El justo por la fe vivirá. Si usted le está yendo bien, no se confíe por lo que tiene, ni se entristezca por lo que no tiene, sino por fe, por vista. No nos enfoquemos en las cosas. Decíamos la semana pasada, buscar primero el reino de Dios y su justicia, o sea, que el reino en mi vida que gobierne, y entonces van a venir las añadiduras. Cuando Adán se comportaba conforme a su palabra, tenía el huerto y tenía todo ahí. Cuando le desobedeció, ahora tenía cardos y espinos. Mire, no sé, ya lo he dicho, no se siente lo mismo uno cortar una fruta de un árbol que ir a comprarlo, o sea, se siente bonito, o sea, entonces, y perdió, pero ¿cómo se siente alguien cuando anda por ahí uno con hambre en el campo mira, aquí está una sandía, pues pero cuando no hay nada, ¿cómo se sintió el Señor cuando la higuera pues no tenía higos? ¿Y cómo se siente cuando nuestros frutos no son los del Espíritu Santo y son otras acciones que no están dadas por el Espíritu Santo? Es tiempo de ir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Es tiempo de fructificar. En el fruto va la identidad, la genética, va la semilla. Que nuestra esencia sea la imagen de Cristo y multiplicarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Den un aplauso al Señor y póngase de pie en el nombre de Jesús.